Entre los temas importantes que habrá que destacar a la hora en que se escriba la historia de este cuatrenio, es decir, de este periodo de 4 años de gobierno del presidente Medina, habrá que sacar un capítulo aparte para el tema del emprendimiento. El emprendimiento como fuente de creación de riqueza. El emprendimiento como fuente de apoderación de la sociedad y de los sectores emprendedores, valga la palabra, de la sociedad, de todo el que está dispuesto a emprender. Del emprendimiento como creación de oportunidades. Del emprendimiento también como acceso a derechos fundamentales como el derecho al crédito. El derecho al crédito. Y del emprendimiento en sentido general como forma de apoderamiento, de apoderación de la sociedad. Emprender. ¿Qué es lo que es emprender? Bueno, emprender podría tener muchas definiciones, pero yo prefiero ejemplificárselo a usted con un cortito que hemos compartido ya aquí, pero que le da a usted lo que es idea de eso que llamamos emprendimiento. Se llama miel del Edén. Hablamos de eso hace unos días. Pero miel del Edén le dice a usted lo que es el emprendimiento. Estos jóvenes que acceden a un préstamo de 500,000 pesos, porque en principio ellos tenían su dinero en el banco, tenían unos ahorritos, iniciaron un negocio de producción de miel, les fue mal, pero aprendieron. Eso es una de las leyes del emprendimiento, del que comienza. Le fue mal, pero aprendió, ya sabe qué no va a hacer. A veces los emprendimientos es cuestión de ir construyendo en el camino, Si usted no tiene quien le dé el apoyo, pues eso se va a pique. Usted se quedó con la experiencia, pero fácilmente se quedó ahí. Y entonces ese conocimiento que usted ganó, si no tiene un apoyo, si no tiene una continuidad, es un conocimiento que se va probablemente a diluir, que se va a perder, que se va a quedar ahí. Y usted se va a dedicar a otra cosa. Que el emprendimiento requiere un seguimiento, un acompañamiento, un apoyo, sobre todo en este caso de las iniciativas estatales. Por eso es que hay tan pocos ricos en los países. Los ricos se cuentan por 10, por 20, países muy grandes, economías muy grandes, como las europeas y las americanas, usted encontrará mayor cantidad de ricos. Pero en los países, en El Salvador llegó un momento en que 10 familias gobernaban el país entero. 10 familias controlaban la economía entera de aquel país, que es pequeño además. Eran 10, los que más contaban 14 familias. En países como el nuestro, usted empieza a contar y probablemente llega a 15 o a 20 o a 30 familias, que son los grandes capitales del país, que se fueron construyendo así, porque vino la herencia que dejó el papá, que dejó el abuelo, y eso tuvo una continuidad hasta el punto de llegar a constituir el capital que ha sido y que es hoy. Pero eso quiere decir que cuando uno de esos emprendedores llega a ser el gran capital que es en el día de hoy, otros que no tuvieron la posibilidad de remontar sus malas experiencias, de darle continuidad a su trabajo, pues esos sencillamente se quedaron en el camino, porque es la ley de que hablaba Darwin, aquella de que es el más apto el que sobrevive. El que sobrevive en un medio de competencia como lo es el sistema en el que nosotros vivimos, el capitalismo en el que vivimos, es un capitalismo de competencia, de alta competencia. Estamos hablando de competitividad, por un lado, pero hay que hablar de competencia por el otro. Una competencia real, feroz incluso, que ha necesitado con el paso de los años
de décadas y décadas y décadas, que se fuera construyendo un sistema que le pusiera frenos, que le pusiera límites, contención a esa competencia. Pero el pequeño, el micro, el mediano, ese emprendedor, esos emprendedores y emprendedoras, esos no, esos pasan la de Caín antes de llegar a un punto de estabilidad de sus empresas. Sin embargo, es función de un Estado que se respete, de un Estado que se quiera involucrar realmente en la construcción de oportunidades, en la construcción de empresas, en la construcción de empleo, de puestos de trabajo. Es función del gobierno del Estado, y diríamos del Estado para darle continuidad a las iniciativas, a las políticas, que no sean gubernamentales sino estatales. De ahí la importancia de extender a veces los periodos de gobierno, aunque mucha gente se rasgan las vestiduras y sienten que todo eso tiene un tufo raro, pero no es así. Esa es harina de otro costal, de toda manera. Pero la realidad, todo gobierno, todo Estado responsable tiene que aplicarse a apoyar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, que es donde se crea el empleo. Cuando hablamos de emprendimiento, les dije que hablaba de este caso de los productores de miel, pero hay un caso todavía más patético, que es el que cuentan los hacedores de calzado, los fabricantes de calzado de Balsán. Y me gustaría compartir ese brevísimo, pequeño, tiene como 2 minutos, pequeñísimo video de los productores de Balsán, porque ahí se habla muy bien del fracaso. Ahí se habla muy bien del fracaso que ellos tuvieron, precisamente porque no había políticas estatales, políticas gubernamentales, planes, programas dirigidos hacia sectores como ese, micro, pequeños y medianos productores, fabricantes de calzado, de ropa, de etcétera, 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 de cuántas cosas se producen en la República Dominicana y se pueden producir. Balsán es un caso, porque comenzaron una familia de hermanos, comenzaron su pequeña industria de la piel, del cuero. Ahí, bueno, quisieron hacer zapatos, pero no pudieron, porque se fueron quedando en el camino, porque se le acaba el capital, porque tienen que cogerle prestado al módico 20, como dice uno de ellos, por cierto, al módico 20 al prestamista, y dice uno de ellos exactamente eso mismo, dice, y tenemos que estar pagándole al prestamista, tenemos que trabajar para el prestamista, al módico 20, ¿entiende? Entonces casi no hay quien crezca, no hay empresa que crezca, no surge una empresa nueva, a menos que no sea en la informalidad en la que hemos vivido, en una informalidad total, pero importante porque en ella se ha podido construir empresa y construir trabajo. Pero bien, compartamos la experiencia de los calzados Balsán para después continuar con el tema. Adelante, señor director. Alrededor más de 20 años más o menos en el área de calzado. Yo empecé con un pequeño negocio. Mis clientes principales eran los buhoneros, gente que vendían pares por la calle y me lo venían a comprar. Y luego poco a poco fui integrándome a la tienda y poco a poco fui creciendo. Me di cuenta por un anuncio que vi en la compra y contrataciones públicas del Estado. Entré al portal por internet. Yo pensé que era difícil entrar ahí, pero me di cuenta cuando entré al portal que las cosas eran fáciles. Yo había participado 2 veces. En la primera parte me dieron 45.000 pares y en la segunda parte ahora me dieron 48. Yo aquí prácticamente habían 20 empleados, ahora tengo alrededor de 70, 80. Así como el Estado le da la oportunidad al empresario, el empresario le da la oportunidad al trabajador. Nunca había trabajado en ningún sitio y yo vivía ahí al lado. Entonces yo me puse a pensar, si yo tengo una fábrica cerca y meten mujeres, porque yo no estoy trabajando aquí. Eso es una oportunidad para las mujeres y a lo que yo gano aquí, eso me ayuda porque tengo 4 hijos
pago casa más el sustento que le doy. Y aquí se trabaja el año entero, porque cuando estoy flojo a nivel privado, entonces entro con los escolares y eso es algo que dinamiza estos negocios, dinamiza la economía también en estos barrios. Tanto el que vende el desayuno, el que vende el jugo, helado, el que venden ropa y vienen y se lo traen al empleado, el empleado se lo compra. Porque yo entiendo que el barrio necesita de esta pequeña fábrica. Y si sigo creciendo me voy a quedar aquí hasta que, mientras yo pueda. He ido adquiriendo equipos modernos para en la licitación que viene ahora, sé que van a dar más pares y voy a tratar de duplicar el valor que me dieron anteriormente. De aquí yo tengo que sacar mi casa y todo, poner mis hijos ready. Yo quería presentarles la experiencia de los hermanos Vázquez Santana, creo que de Balsán. Pero este es el mismo, salió otro, pero es el mismo caso, exactamente el mismo caso. Una pequeña empresa que de repente tiene 20 años pataleando en el mismo sitio sin poder dar el salto que tiene que dar, el salto de calidad y el salto de cantidad que debe dar una empresa. Todo, el que quiere dar todo empresario, como dicen ellos, tenían 20 años en eso, hasta que desde luego pueden acceder al crédito, a tasas de interés que les permiten ser competitivos, que les permiten desarrollarse sin tener detrás al inglés, como dice la gente, sin tener detrás al inglés cobrándole ahí los intereses del 10, del 20%, del 15% mensual, que son criminales, que acogotan, no hay quien pueda con ellos, y sin poder acceder a las compras y a las licitaciones del Estado. Porque esa es otra cosa. Parte integral de todo el proceso de estímulo a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, lo es el poder acceder a las licitaciones del Estado, el poder venderle al Estado. Un Estado que lo que hacía era importar mucho. Importábamos desde China, importábamos desde todas partes. Cosas que se pueden hacer aquí y que de hecho se hacían aquí. Empresarios de aquí lo hacían. Y no de ahora, no, sino de muchos años. Todo el que tiene mi edad y el que tiene unos cuantos años ya caminando sobre la República Dominicana sabe que este era un país lleno de zapatería por todas partes. No de zapatería vendiendo zapatos, no, sino de zapateros fabricando zapatos. Aquí se fabricaba zapatos, había una tradición de fábrica de zapatos y todavía quedan algunos por ahí haciéndolo. De manera que teníamos lo que llaman el know-how, teníamos el conocimiento, teníamos la gente, lo que no teníamos eran las políticas públicas que reuniera a esa gente y que le dijera, miren, ustedes pueden acceder a estos préstamos. Aquí hay unos fondos para que ustedes se desarrollen. Además de eso, de estos fondos que están aquí en las diferentes instituciones que prestan dinero, hay la posibilidad de venderle bienes y servicios al Estado, de venderle butacas, de venderle al Estado calzados, de venderle uniformes escolares. De manera que vuelvo al punto del que partí. Cuando se vaya a hacer la evaluación, y por cierto que el próximo sábado le toca al presidente hacer evaluación, Guillermo, presentar su informe del estado de cuenta, el estado del país, mejor dicho, en este periodo que lleva el presidente, ¿no? Sería la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno. Le toca evaluar y sin duda, el tema del emprendimiento tiene un capítulo especial. Y además de que es un capítulo especial, es un capítulo fundamental en el desarrollo de la República Dominicana, la creación de oportunidades, el estímulo a la asociatividad y la creación del empleo, el estímulo a la gente además para que crea en lo que hace,
crea en lo que puede hacer, crea en su propio desarrollo, crea en las posibilidades de vivir y desarrollarse como Dios manda en la República Dominicana, sin que tenga que pensar en la emigración. Todo eso está envuelto en un tema como este que les estoy hablando, el del emprendimiento. Guillermo. Así es, Ramón. Mira, tú concluyes haciendo referencia a lo que será la última rendición de cuentas de este periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, el próximo sábado 27 de febrero. Un día históricamente importante para los dominicanos y las dominicanas, porque en un entorno regional e internacional en el que pocos países de América Latina pueden exhibir logros evidentes en materia de crecimiento económico, pero además de equidad social, que es una de las grandes debilidades del modelo de desarrollo latinoamericano, que puede expresarse en términos de que las economías crecen, medidos los productos brutos internos de cada nación, de cada país, pues se podría decir que sí, que se han generado muchas riquezas al cabo de 5 o 6 décadas en todo el continente, pero que al mismo tiempo se han dado las condiciones para que el continente sea considerado el más desigual de todos. Por lo tanto, también continentalmente el reto ha sido desmontar ese esquema de desigualdad y de falta de equidad social y de exclusión. Nosotros no escapamos al fenómeno del crecimiento. Solo quizá Panamá, México y posiblemente Perú, este año y recién pasado, pueden mostrar crecimiento económico, además sostenido, y particularmente la República Dominicana. Pero de igual manera ha habido una gran desigualdad y una falta de equidad social en el modelo particularmente dominicano, digamos, de desarrollo. El presidente Danilo Medina podrá reiterar datos concretos que algunos insisten aún en su dislocada forma de entender la política, que son falsos o que son el resultado de la labor mediática, propagandística de un tal Marchena. Sí. O que eso es parte de la propaganda, en este caso incluso algunos, de un supuesto, o no supuesto, sino de un asesor extranjero de campaña, capaz de trastocar la realidad y como si fuera un prestidigitador, hacernos ver lo que no es. Lo cierto es que el presidente Danilo Medina podrá, insisto, exhibir resultados medibles que están a la vista y han estado a la vista en estos 3 y casi 4 años de mandato de los organismos internacionales, con representación en el país, de la Unión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y así como organismos de estudio, como la CEPAL, por ejemplo, que han constatado que la República Dominicana ha logrado en este periodo, pues no solo sacar a casi 1 millón de dominicanos del oscurantismo, del analfabetismo, sino a 700 y tantos mil dominicanas y dominicanos en materia de sacarlo de ese rango medio perverso por igual por la forma de medir de la llamada pobreza extrema.
pero que tiene que ver fundamentalmente con los logros de una administración que se propuso a partir de, entre otras vías, estimular el emprendimiento, pues generar más de 400.000 nuevos empleos, lo que tiene sin duda un impacto inmediato en las condiciones y la calidad de vida de decenas y centenares de miles de familias dominicanas, pero además de mujeres y jóvenes que no habían tenido nunca acceso al crédito y que no habían podido nunca asumir el emprendimiento como una opción. Y en ausencia de los llamados puestos formales de trabajo, pues resolver con emprendimientos su sobrevivencia. El gobierno, a partir de una clara estrategia de apuntalamiento de la asociatividad, ha elevado la estima, la autoestima de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes hasta el punto de disponer de cantidades extraordinarias de montos de financiamiento a proyectos dirigidos a emprendedores asociados, pero también a emprendedores que han podido tener acceso vía los fondos de la Fundación Banreservas o vía los fondos del Banco Agrícola o vía los fondos del FEDA o vía los fondos de Banca Solidaria, acceder a un crédito que les facilita, les permite generar un capital semilla, un llamado capital semilla, que es, en este caso, claro, con una tasa blanda, blandísima, nunca vista, de financiamiento que permiten que la gente no trabaje para el que te está facilitando el capital, sino que reproduzca el capital y cubra los costos del financiamiento del mismo. Y esto es importante porque se trata de reconocer o no, más que nada, la potencialidad del pueblo dominicano para salir de una extrema dificultad, que es haber llegado aberrantemente a la generación de un colchón de pobreza que al gran capital dejó de importarle y que a la sociedad, en tanto no tiene una estructura fiscal que le permita, si se quiere, ir en auxilio de tanta gente que vive en condiciones de falta de expectativa, de falta de esperanza y de falta, por lo tanto, de acceso al crédito o de acceso al capital e incluso de acceso a la formación para dar respuesta propia a problemas que, aunque son sociales, se ven en una sociedad como esta absolutamente individualizada. A poca gente le importa si el vecino tiene o no trabajo. Ya a poca gente le importa si el vecino come o no come. O si al vecino, ante sus dificultades, porque no tenía un seguro médico, se moría o no se moría ante una enfermedad catastrófica. Ni conoce al vecino. Ya podría decirse que esa noción de vecindad se ha perdido. Usted vive en un edificio y no conoce al vecino y sus hijos no se juntan con los hijos de su vecino. En fin, problemas que se individualizaron a pesar de que son problemas comunes a mucha gente y que son problemas sociales. Solo por esto habría que ponderar la administración del presidente Danilo Medina, por haber generado en tan corto tiempo una dinámica que ha puesto sobre la mesa los grandes problemas y que ha aportado grandes soluciones o soluciones efectivas a estos problemas. Y yo quiero poner de ejemplo, en este caso, el anuncio hecho a propósito de la ampliación de la cobertura de seguridad del 911.
El Muy 911 importante, es un muy sistema importante. evidentemente paradigmático en el país. Habrá un antes y un después, aunque hay gente que sigue apostando a destacar el riesgo que corremos todos en las calles de vernos dañados por un determinado acto delincuencial o por una agresión de cualquier tipo. Lo cierto es que la gente hoy está más segura, al margen de esa propaganda y al margen incluso de una percepción de inseguridad que por momentos se siembra y crece, a veces brota espontáneamente a partir de cualquier tipo de situación. Lo cierto es que hoy la población está más segura, que la cantidad de emergencias que han sido atendidas es realmente no tiene parangón, nunca antes. Anda por las No, 400.000 prácticamente. 400.000. Que en esencia, y aquí viene también el tema con el Colegio Médico Dominicano, la realidad es que teníamos todos estos problemas de emergencia que no eran atendidos por los médicos del sistema público. Y se está atendiendo gracias a este sistema en particular. Y ahora mismo se acaba de anunciar una ampliación en esta cobertura, que lleva a que incluso el llamado parto en proceso o embarazo, El parto, sí. el parto, Parto en curso. parto en curso, que es como se denomina, Sí, es una emergencia. pues sea considerado como una emergencia y cualquier ciudadana o familia que se vea en ese trance puede por igual recibir las atenciones inmediatas que requiere un caso como un parto en curso. Pongo esto como ejemplo de que hay cosas que van en la misma línea de promover el emprendimiento, de promover la seguridad ciudadana, pero también de promover el tema de la inversión, de la gran inversión del capital. Porque muchas veces se tiende a pensar que no, que el Danilo Medina ha sido exitoso en materia, o el gobierno ha sido exitoso en materia de, por ejemplo, de esto de la seguridad social, incluyendo prácticamente al universo del país en materia de cobertura de seguridad social, que han sido incluidos tanto en el sistema contributivo como en el sistema subsidiado, digamos. Pero se tiende a pensar que existe una antinomia, algo que repele, por un lado, las iniciativas gubernamentales y las iniciativas del sector privado, y las inversiones y el rol que tiene el sector privado. El sector privado ha acompañado a la administración del sector del presidente Danilo Medina. No es que el gobierno ha andado por un camino y el sector privado por el otro. Y quiero poner de ejemplo la visita reciente al país del presidente de esta compañía muy emblemática, la Nestlé, una compañía que tiene en el país décadas, muchas décadas, que es una gran corporación multinacional, una empresa de larga data, con vínculos con sectores importantes, porque la gente quizás no se da cuenta que esos productos, y esto no es un anuncio, que estos productos de esa compañía son el resultado de una cadena de valor, que cuando se habla de leche o cuando se habla de otro o cualquier otro producto, estamos hablando de 1000 productores dominicanos de ganado y de leche. Y así en distintas áreas de producción de esta empresa. El sector, cuando hablamos de 400.000 nuevos empleos, estamos hablando del sector ¿de qué? Del sector formal. No estamos hablando del emprendimiento de Ricardo o del emprendimiento nuestro. Estamos hablando de aquellos puestos de trabajo que quedan registrados en el Ministerio en la Seguridad Social. Y en la Seguridad Social, y por lo tanto son puestos que generan fundamentalmente el capital ya existente, el empresariado ya existente, que en un entorno favorable de políticas que resuelven
otros temas, ellos pueden entonces sentirse con la seguridad como para invertir y generar nuevos empleos o nuevas líneas de negocio que generen riqueza y que le den cierta prosperidad a la clase trabajadora dominicana, tanto del campo como de la ciudad. ¿Por qué todo esto, Ramón? Porque estamos sin duda ante la necesidad no solo de que el presidente presente su última rendición de cuentas al país el próximo 27 de febrero, sino de que el país saque balance de lo que ha sucedido en estos 4 años de gestión. Al margen de la campaña, nosotros no estamos haciendo proselitismo, ni estamos haciendo uso de los recursos del Estado para apuntalar o afianzar nuestras ideas sobre lo que está aconteciendo en el país. Nosotros lo que pensamos es que no podemos colectivamente como nación o como país avanzar y de repente voltearnos y decir, bueno, pero no nos hemos movido. No, nos hemos movido y nos hemos movido todos juntos. El gran empresariado, nacional y extranjero, los emprendedores, mujeres y hombres del país dominicano, que están sacando cada uno lo que tienen de adentro para dejar atrás algo que no ha sido beneficioso, que es haber dividido brutalmente nuestra sociedad entre ricos muy ricos y pobres muy pobres, con una clase media estancada, chiquita, que lo que refleja es precisamente la falta de equidad de ese modelo, que genera riqueza. Porque el modelo genera riqueza. Pero no hay duda de que el modelo genera riqueza. Mucha. Lo que pasa es que al hacerlo concomitantemente, ese modelo no ha sido capaz de distribuir correctamente, o digámoslo como ahora en Estados Unidos se habla de los ricos patriotas, aquellos que salen al frente y dicen, bueno, es que realmente nosotros no tenemos 5.000 millones de dólares, pero tenemos 1.000 millones de dólares y somos X cantidad de ricos, y nosotros pensamos y entendemos y estamos dispuestos a pagar más impuestos. Porque el tema también atraviesa por el tema de la fiscalidad. El modelo es un modelo fiscal, que es un modelo de distribución y redistribución de la riqueza que se genera. Y si esa debilidad se afianza a partir de que no existen políticas gubernamentales solidarias como la de esta administración, llamadas a resolver problemas claves para que la gente no se quede rezagada, se quede atrás, porque ¿qué hacemos con 1 millón de gente que son analfabetos? Y no analfabetos digitales, que lo somos muchos, sino analfabetos de los de antes, de los que no sabían leer y escribir. Ese millón de analfabetos dominicanos que ya estaba de por sí, y lo está en todas partes del mundo, incapacitado de poder engrosar el aparato productivo, ser parte de ese proceso de generación de riqueza, y por lo tanto simple y sencillamente queda rezagado y va quedando detrás sin que puedan avanzar junto con los demás. Yo creo que el esfuerzo de los medios de comunicación, públicos o privados, de aquellos que tenemos responsabilidad como comunicadores sociales, tiene que estar orientado a que se haga un ejercicio colectivo de evaluación de la obra de gobierno, y que al margen de los partidarismos, al margen del proselitismo que marca obviamente todo este periodo hasta el 16 de mayo, digamos, podamos replantearnos las metas y podamos reformular metas a propósito de lo que no se ha podido resolver o de lo que tenemos pendientes como país. Hay una gran oportunidad. El presidente, creo que hay que destacar este evento del sábado. Mira, Guillermo, yo retomo el tema del emprendimiento para decir una cosa que a mi modo de ver no se puede soslayar. Habría que ser muy mezquino. Yo estaba viendo esa sucesión de fotos que
han pasado. Yo quiero felicitar primero a compañeros que están manejando. Alberto Eres, que está ahí. Sí, que está ahí poniendo esta cantidad de fotos. Y me gustaría que lo siga haciendo. Batey y Bombita, Tamarindo, Calzado, la miel, artesanía. Sí, háganlo para que la gente tenga una idea, la gente que nos está viendo tenga una idea de la magnitud de esto, de lo que estamos hablando, de la magnitud del emprendimiento, la magnitud del apoyo que ha tenido el emprendimiento en la República Dominicana. Sí, ahí estamos viendo las que tejen guano. Y siga como lo iban haciendo ahorita, los que tejen guano, los de la agricultura, etcétera, los zapateros, los pescadores, los apícolas, los agentes de la industria apícola, los de los conejos, los chinoleros. Mira, esto fue el que yo quería ver ahorita, los de Balsán, los zapateros de Balsán, los chinoleros. Esto es realmente impresionante porque esto va en la dirección de algo que quiero decir. Usted no puede ser un gran estimulador del emprendimiento si usted no es un gran emprendedor también. Es decir, el presidente Medina es un gran emprendedor también. Este gobierno es un gobierno emprendedor. No solamente es una administración que no ha tenido miedo de hacerle frente a problemas que mucha gente echó a un lado, como el de la electricidad, y enfrentar con valor una inversión de esa naturaleza con todo lo que eso ha implicado de tergiversación, de manipulación y de todo lo que se ha hecho para impedir que se llevara a cabo una inversión como esa. No solamente eso, de que acometió el 911, como tú lo dices, muy bien, acometió el 911 desde que llegó ahí y lo puso en funcionamiento y al día de hoy se han atendido más de 400.000 emergencias. Óigase bien, no es cualquier cosa, no, es un gran emprendedor además en esto, en permitir, en hacer, en patrocinar, en promover que la gente emprenda y acompañar entonces a la gente en ese emprendimiento. Porque yo quisiera saber ahora en qué están las mujeres del Batey Bombita, que fueron una de las primeras que visitó probablemente el presidente Medina al comienzo de su gobierno. Es un emprendimiento de mujeres pescadoras allá en Barahona, el Batey Bombita. Me gustaría saber en qué están. Pero también las del Tamarindo de Barahona, que las vimos ahí hace un momentito. O los jóvenes que producen en Montecristi sandía. Sandía, en Montecristi y en Dajabón. Pero yo quiero compartir ese del Tamarindo. O los que me llama alcaparreros mucho la también de atención, Montecristi. esas mujeres, 50 mujeres del Tamarindo en Barahona, que tienen esa cooperativa de pesca. Yo quiero ver ese pequeño documental que está ahí, ese de las mujeres del Tamarindo, búsquemelo, porque ahí hay una escuela para todo lo que usted quiera analizar a la hora de usted ver lo que es el emprendimiento y el efecto que tiene el estímulo al emprendimiento en una comunidad. Solamente ver a estas mujeres con la malla aquella metida en el agua y todas juntas pescando y después trabajando para procesar el pescado y venderlo y pesarlo y distribuirlo y freírlo, porque hay otras que lo fríen para venderlo también ahí mismo. Solamente ese pequeño testimonio condensado en 2 minutos le dice a usted lo que es el emprendimiento cuando lo asume el Estado y cuando lo asume con seriedad y lo asume con el compromiso y en la dimensión en que ha sido asumido eso en estos últimos años. Que mucha gente no quiere que se hable de estas cosas. Mucha gente no quiere que se hable de estas cosas. Hay mucha gente aquí. No son muchos, hombre, ¿qué va? Son 3 o 4 de esos que hacen bulla en los medios de comunicación, intelectuales que se creen que van a poner a uno a bailar su fiesta nada más, que creen que uno lo que debe bailar es la fiesta de ellos, de unos 3 o 4 intelectualitos que hay por ahí, y algunos no son hitos, son intelectuales de verdad respetables, pero anquilosados en un discurso contra la corrupción que ellos entienden que es lo único que vale en cualquier país, en cualquier nación, y que es lo único de lo que se debe hablar.
lo cual es una aberración y es una corrupción del pensamiento también. No importa cuál sea la estatura del intelectual que quiera eso. Es una corrupción del pensamiento, es una corrupción de su propio pensamiento y una manipulación del pensamiento de los demás. Usted pretender que los demás van a bailar su fiesta. Vea usted lo que significa el emprendimiento para una comunidad en este pequeño documental de El Tamarindo, con el que yo creo que nos tenemos que despedir, porque ahora nos vamos a Ecomundo, porque todavía no se oyen los ecos. Oiga usted lo que está pasando en El Tamarindo de Barahona. Las mujeres del Tamarindo, la mayoría estaban mal, porque tenían que desplazarse por ahí. Lo que pasa es que nunca habíamos podido lograr este futuro. Esta asociación se creó en el 1991. Danilo Medina llegó aquí de sorpresa. Fue la primera asociación en la provincia de Bauruco que se le aportó recursos. Estamos 50 socias. Aquí lo que no había era dinero, pero ya va a ver. Lo usamos en todo esto que ustedes ven. Hay 32 tareas de tierra. La construcción de los 6 estanques costaron 3 millones de pesos. Se hizo un reservorio. Estamos instalando la energía eléctrica en esas 2 enramadas más esa oficina. Todavía por ahí nos queda el empuje. Lo estamos vendiendo acabadito de salir del estanque, lo estamos vendiendo limpio y lo estamos vendiendo sazonado, con sazón natural, como mismo el pescadito natural. Ay, papá, te tiene que comerla para que usted sepa lo que yo quiero expresar. Me hacía la pregunta, ¿y cómo vamos a pagar? Porque lo creí muy difícil, pero después que he visto la producción, siento que vamos a pagar y que nos va a dar resultados. Yo he visto gente de Tamayo, de Vicente Noble, de Garbán, de Neiva, hasta de Barahona y por ahí. Va a haber meneo. Va a ser un cambio de vida bien heavy. Pensamos desplazarnos a los supermercados, que ya hemos hecho algunos contactos con algunos. Hasta ahora hay fuentes de trabajo, hay aspiraciones, hay muchas motivaciones. Porque nosotros tenemos alevines para seguir produciendo, para que siempre tengamos nuestra producción. Nosotros estamos integrando las niñas de la socia, las que tienen su edad, para que ellas aprendan de nosotros. Ya no nos ven como las mujeres que no éramos nadie, nos ven como empresarias. Nosotros nos iniciamos como fabricantes de correas, de cinturones. Estamos en la ribera de una cañada y esta es nuestra casa materna. Nosotros empezamos en la parte del frente, que hay un cuartito. Levantábamos la cama del cuartico en el día para trabajar, era en el taller, y en la noche era nuestra habitación para dormir. Luego, en el camino, fuimos decollando. El sector no encontró apoyo de los gobiernos anteriores y nosotros solos no podíamos. El usurero, el famoso 20% que te llevan reventado trabajando para ellos, porque el usurero te dice el dinero tiene un precio y hay que pagarlo. Decíamos, ¿por qué es muy caro? Tú lo tomas o lo dejas. Pero seguíamos y duramos un tiempo trabajando para ellos, los beneficios, la mayor parte del beneficio era para ellos. Esto, 3 años atrás, se convirtió en una ruina. Quebramos, nos fuimos a la quiebra. Y ya no había fábrica. Solo veníamos los hermanos con 3 muchachitos, 2 días a la semana, a ensamblar 2 o 3 docenas de correas. Y Dios permitió que se levantara de nuevo, que de una ruina que quedó, se levantara esta fábrica. Promipyme, luego Banca Solidaria, recibimos un apoyo de 1.5, ahí empieza nuevamente el despegue, nos capitalizamos, pero no solamente eso, porque tú no haces nada con un capital que no tenga dónde invertirlo, pero ahí mismo llega también lo que es las licitaciones
limpia y diáfana del gobierno a través del INAVIE. Pues nosotros ganamos una licitación de 26.000 mochilas. Ahí se suma todo, comenzamos a hacer ampliaciones en la planta, ampliar el personal. Yo tengo un hijo, pago 3.000 pesos de casa y es de aquí, de esta fuente de empleo que yo la pago. Esperanza. Esto es una esperanza de que se puede tirar para adelante. No necesariamente hay que ser lo malo ni recurrir a cosas inadecuadas. Gracias a Dios ahora ha visto un cambio porque tengo mi casita ya, gracias a Dios. Aparte de lo que estamos aquí, en la calle hay muchas mujeres limpiando mochilas. Salen de aquí para que ellas la limpien. Hay muchas mujeres aquí en el barrio que estamos limpiando mochilas. Esta fábrica es una buena fuente de empleo porque hay muchas madres solteras que pueden trabajar en su misma casa y así cocinan ahí mismo y trabajan. Es ayuda para todas. Muchos jóvenes aquí que han delinquido. No pedimos carta de recomendación, no pedimos papel de buena conducta. Y nosotros damos la oportunidad. Nosotros aquí pagamos 1 millón de pesos alrededor mensuales. Eso se divide entre el colmado, el que vende la ropa, el que vende el desayuno. Y cada de ellos, cuando venimos a ver, tenemos una gran cantidad de gente comiendo de este tipo de negocio. ¿Por qué? Porque ese ingreso que nos da el gobierno podemos distribuirlo en una gran cantidad de personas. Oye, el progreso se ve porque se ve. Por ejemplo, mira, aquí ahora estamos en el área de calzado. Ese es parte de los proyectos. Nosotros siempre habíamos soñado tener una línea de calzado de pie. Mira aquí los diferentes modelos. Esta es nuestra marca, la marca Bazán. Es que Banca Solidaria pone a crecer a los pobres a través del dinero del gobierno, porque lo pone en buena mano. Llega a las manos de los desposeídos. Es el banco, como decía el profesor Juan Bo, es el banco de los hijos de Macherba. Yo soy Jonathan de Peña, vengo de Constanza, mi familia es de allá. En el 2011 mi hermano me dijo, Jonathan, pero yo tengo el negocio que podemos hacer. Vamos a poner un apiario. Me puse a investigar en YouTube, ver videos, ver tutoriales y digo, bueno, está arriesgado, pero voy a poner mis ahorros ahí, vamos a empezar. Yo empecé con 27 colmenas, tuve un problema por falta de asesoría técnica al principio, perdí la mayoría de las colmenas y de 27 bajé a 8, pero cuando recibí consejos de un amigo que tenía conocimientos, comencé a recuperarlas. El Centro Pymes asistió a Jonathan en aspectos operativos, una inversión inicial de 500,000 pesos por parte del programa CREVAN Reservas para el desarrollo de su negocio. Y por eso ahora tengo 84 colmenas, gracias al aporte y la asesoría de Centro Pymes, que me puso en contacto con asesorías técnicas profesionales y también empresariales, y ahora entonces he podido llevarlas a 84. Los centros de servicios de apoyo integral a las pymes nacen con el objetivo de mejorar la productividad del sector emprendedor y MIPYMES en la República Dominicana. Tenemos 2 apiarios actualmente, que es donde las abejas producen de manera natural la miel. Miel del Edén es un producto 100% orgánico, al que se le añade sabores como la canela, moringa, chocolate, café, jengibre, naranja y anís, bajo un proceso sin calentar, sin alcoholes y sin aditivos, para conservar siempre su naturalidad. Estamos lanzando al mercado estos sabores que ya están probados y con una proyección de producción de 2 el año pasado a 12 tanques este año. Mire esta preciosura, esta naturaleza, que es lo que está contenido en cada una de las gotas de nuestra miel, que es distintivo de nuestro país. Finalmente han visto ustedes el video que quería ver Ramón, que era el de la miel. Sí. No, y el de Bazán también. Y el de Bazán, el de los zapateros.
Y es bueno destacar lo siguiente, a propósito de discurrir un tanto sobre el tema del emprendimiento. Este tipo de política gubernamental dirigida a emprendedores, que bien podríamos decir que eran desempleados, que bien podríamos decir que partieron de cero, que bien podríamos decir que estaban decepcionados muchos, desencantados. Abandonados a su propia suerte en cualquier municipio del territorio nacional, porque de eso también se trata, y que además son fundamentalmente jóvenes y mujeres. Jóvenes y mujeres, porque esto es importante, donde se hace también el énfasis o donde se da el grueso del apoyo, o a quienes han estado más marginados precisamente de políticas de estímulo o de promoción del crecimiento y el desarrollo humano. Pero hay un nivel del emprendimiento que está asociado fundamentalmente a la clase media incluso, y a la clase media urbana, a la que ha tenido acceso a la educación, a la que ha tenido acceso a las universidades, al conocimiento, y cuyos emprendimientos están más asociados a la innovación. Porque aquí viene entonces otro elemento, que es el de asociatividad, pero es el de además innovación, que quienes están supuestos a ser jóvenes emprendedores, innovadores, o precisamente los que salen de las universidades, los que tienen ya conocimientos científicos, realizan investigaciones y que necesitan un capital semilla, que necesitan un acompañamiento en el caso de instituciones como el IBI, el Instituto de Biotecnología, o el de gente ya como los amigos nuestros, los AIVAR, que son científicos, verdaderos científicos, formados, doctores en ciencia, y que por igual ni sus conocimientos ni nada podían ponerlo en práctica en ausencia de una política de Estado que los acompañara por igual, y a la que tienen derecho, porque tampoco es que esto es un gobierno solo de los pobres, o que ha sido solo un gobierno de pobres. Por eso yo quería destacar el rol en todo este proceso de la gran empresa privada, de la pequeña, mediana, las llamadas MIPYMES, que son las más favorecidas de una política de financiamiento dirigida específicamente a ellos, a reducir el costo del dinero y por igual a darle acompañamiento en el manejo de la sostenibilidad financiera de estos negocios. Todos estos negocios son complejos, tienen que estar acompañados, porque si no se van a pique. Muchos de esos proyectos fueron iniciados, como el de los zapatos, que tú querías ver, fueron iniciados hace 20 años y entraron en un proceso de estancamiento hasta de languidecimiento. Sí, claro. Pero estaban ahí latentes. Lo que se necesitaba era un poco echarle un chin de agua y para que volvieran y brotaran con esa pasión, porque a todo esto nada se puede hacer sin pasión, sin entrega, sin entusiasmo y sin disfrute. Y si algo ha quedado evidenciado en este periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, es que él mismo ha encarnado la pasión, la laboriosidad, el espíritu de solidaridad, de emprendimiento, porque todas sus políticas son innovadoras, han sido innovadoras, no solo el 911, sino sus políticas de vivienda, el uso del ahorro para favorecer una promoción de la vivienda de interés social como nunca antes se había visto, que ha generado, y vaya usted a ver la cantidad de empleo que genera la industria de la construcción, que no solo de escuelas, que por cierto le han pagado o le están pagando absolutamente todos los constructores de escuelas del país. 4.700 millones. Con fondos a la vista. Desembolsó el Ministerio de Educación ayer.
4.700 millones de pesos. Porque no han sido ni uno ni dos los profesionales de la ingeniería o de la construcción, del diseño, de la arquitectura, etcétera, que han ganado su primera obra gracias a los concursos y que están integrados a la labor constructiva del país, del propio presidente, a través de los sorteos que les garantizan que su participación profesional en esta dinámica de desarrollo a la que nunca habían tenido acceso. Aquí los ingenieros recién salidos de las universidades tenían que ir a trabajar para firmas constructoras que eran 4, 5 o 6, construían absolutamente todo lo que se hacía. Y no es que no haya firmas constructoras, incluso extranjeras, como es el caso de Odebrecht, que hace grandes obras. Pero el grueso de las obras que se han hecho con fondos públicos en el país en estos últimos 4 años son el resultado de procesos transparentes de licitación, de concursos o de sorteo. Y eso también hay que decirlo en todo esto, porque no se trata de que aquí fulanito ha sido individualmente favorecido por una política gubernamental. No, es que aquí todos los sectores, tanto profesionales, hombres y mujeres, todos el empresariado, ya sea del turismo como de la industria a la que mencioné, han sido favorecidos por este entorno que ha garantizado que el pueblo dominicano hoy puede exhibir con orgullo no solo su estabilidad democrática, sino su constante crecimiento económico y ya hoy asumiendo, en la medida naturalmente en que la fiscalidad lo permite, el pago de la deuda social que se había acumulado, gracias a un modelo de desarrollo que no tenía sensibilidad, que acumulaba, reproducía. Que como acumulaba riqueza, acumulaba desigualdad. Como producía riqueza, producía desigualdad. Como favorecía tanto a los ricos y a la clase media alta, también desfavorecía a las otras clases. Así es. O sea, un modelo totalmente desigual, que ampliaba esa brecha. En vez de disminuirla, la ampliaba, lo cual era un aporte grande, por cierto, a eso que llaman la violencia social. Claro. Un aporte grande a todos esos problemas que estamos viviendo. Porque hipertrofiaba además las ciudades, en detrimento del campo, y generando una dinámica social urbana que naturalmente conducía a la falta de cohesión social y además al fomento de la delincuencia, al fomento de la violencia social. Exacto. Se nos agotó el tiempo, pero quédese ahí porque viene el tiempo de Ecomundo con Lucas Vicens, que está por ahí ya en el turno al bate. Quédese ahí. Usted tiene que aprender, no hay edad para aprender. Trabajé en Quisqueya Aprende Contigo, donde alfabeticé alrededor de 15 personas, entre ellas una de las mejores fue Lucrecia. Bueno, cuando yo no sabía de letra, a mí me daba vergüenza hasta hablar. Ella temía de que la iban a engañar. Lleva un largo tiempecito vendiendo. Si uno no sabe, le dicen, eso hace tanto, y el dinero nunca le rinde. Pero si uno sabe contar, uno dice, no, eso hace tanto. Ya el cambio se le ha visto. Usted la veía que yo pasaba por ahí, ¿de qué hace? Aquí estudiando, porque cuando la profe me pregunta, yo tengo que saber responder. A través de ese programa ella aprendió, ya ella sabe contar, sabe leer y escribir. Mire, esto es la yuca que yo compro. A mí nadie me va a engañar. Bueno, ahí le falta 1 onza para 3 libras. Y ya ella vende hasta gasolina. Claro que sí. Me rinde el dinero ahora. Soy feliz. Cada día más. Nunca para atrás. ¡Hey! ¡Nadie me engaña! 720.265 personas ya están inscritas. Pronto, muy pronto, cumpliremos la meta de que República Dominicana sea libre de analfabetismo.
Nuestra gratitud a todas y todos los que han aportado al Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo.